Pilar Carracelas. Bueno, yo no sé a quién le sorprende que un presidente de cualquier lado, es igual, se rodee de un equipo que comparta su proyecto. O sea, es que si fuera al revés, si mantuviera toda esta gente, a la semana siguiente sería no hay cohesión a favor del referéndum, etcétera, etcétera. O sea, aquí siempre tiene que haber alguna cosa que decir. ¿Qué es relacionado con el referéndum? Pues evidentemente, o sea, la gente no es tonta. Claro que se ha hecho sobre si la gente tiene miedo o los consellers tienen miedo de que les inhabiliten, es que lo tendría cualquiera. Otra cosa es sobre si procede el que tuvieran miedo que les inhabilitasen cuando esto realmente era de esperar, o que les vayan a por el patrimonio era de esperar, porque yo comprendo y digamos, tenía bastante claro que el Estado español no hace guerras de globitos de agua. Entonces, que tuvieran eso sobre la mesa es muy importante. Ahora bien, también hay que decir que los consellers que habían antes también se habían comprometido con el referéndum. Entonces, a la hora de salir, yo no sé exactamente qué es lo que esperaban estos consellers. Puigdemont ha puesto una gente que se supone que es de su confianza y que va a ir con todas las consecuencias hacia el 1 de octubre. Entonces, el Estado español tiene que leer eso como que el referéndum es un hecho. Jesús. Bueno, yo leyendo y escuchando los análisis. Junqueras será presidente de la Generalitat, Puigdemont acabará en la papelera de la historia como su partido, y eso es lo que el sentido común, y luego ya veremos, es como dicen los jóvenes, otra pantalla, porque pensar otra cosa distinta se equivoca. Mira, con esto acabo. Ahora todos estos han visto, Janet, que tiene un buen patrimonio personal, ha dicho, yo conseller de Interior me voy a jugar el patrimonio de mi familia, de mi mujer, de mis hijos. ¿Estás de broma? Es decir, así han hecho todos. Es que, claro, esto ahora ya es serio, ¿no? Ahora es que te cae una multa y si tú tienes en tu cuenta 20.000 euros, te quedas sin ellos. Y el banco, para que la gente lo entienda, los que nos estás viendo en Cataluña, ¿el banco a quién te crees que va a hacer caso? ¿A Puigdemont, que pinta como mi perra Lolita, o van a hacer caso al gobierno de España? Pues al gobierno de España. Que hablamos del presidente de una comunidad. Interesantes de lo que dices, ¿eh? Una es que dices ahora que Convergència o el PDeCAT es un partido residual, cuando aquí siempre se había hablado de que el procés era para salvar a la Convergència, con lo cual igual les ha salido un poco el tiro por la culata según tu visión. Pilar, he dicho descomposición. Y estamos hablando de la figura de Junqueras, es decir, que estamos ante un partido emergente que se va a hacer cargo de cohesionar todo el independentismo, claro, que no tiene en principio digamos las mismas cargas que puede tener Convergencia. Y sobre el día 2 es muy poco probable que el referéndum no se celebre por una cosa, porque si el referéndum no se celebra, aquí sí que el Estado español va a tener muy difícil justificar ante toda la ciudadanía que no mantiene a una gente que está gobernada por un estatuto que no ha votado nadie. No ha votado nadie, va a tener muy difícil justificar que no está ocupando de facto un territorio de una gente que votó por un 74%, un estatuto que luego después un tribunal, que ni tan solo las Cortes aprobaron, que un tribunal cegó totalmente. Estamos gobernados por un estatuto que no ha votado nadie. Antes de continuar con el debate, vamos con más novedades. Pilar, breve, ¿eh? Bueno, está bien eso de decir los datos, porque antes has dicho un 39%, te has olvidado la CUP, por lo tanto es más de 47%, puedes mirar en la Wikipedia. Pero aparte de todo esto, las encuestas no son referéndums. Las encuestas no son referéndums. Y por lo tanto, mira, es que si te diriges a mí estarás debatiendo. Quiero decir, no, lo que me refiero es que si miras en la Wikipedia, un 39,54% Junts pel Sí y la CUP un 8,2%. No sé cómo ves que es un 39%. El problema es mirar la Wikipedia. Bueno, pues mira el Ministerio del Interior, que digo yo, que los datos no son tan difíciles de mirar. Ahora la cuestión es cuestionar Wikipedia. Las encuestas no son referéndums ni son votos, porque si no, no haría falta votar, no voy a dar ideas, no haría falta votar en elecciones. Por lo tanto, lo que hace falta aquí es hacer un referéndum para acabar contando lo que realmente tiene apoyo a la independencia en Cataluña. Bueno, hemos venido a hablar de Cataluña y